Gracias a mi padre no fallecí y me llevaron a la casa materna donde se vivieron bastantes sucesos paranormales, como lo denominan las personas. Mi padre veía sombras, mi madre también. Prendían los televisores, apagaban el equipo, cerraban las puertas, veían sombras que salían de un closet, de un armario, salían y se metían debajo de la cuna, hasta llegar al punto que mi papá hoy en día me cuenta que veía un espectro. Los espectros son espíritus que nunca han evolucionado. A través de eso empezaron a surgir sucesos paranormales en la casa. Era una casa de 4 pisos. Paranormal. Para mí la palabra paranormal es algo que es desconocido para las personas, que sobrepasa de una situación normal y pasa a ser algo sobrenatural, algo que no es explicable para las personas. No sé lo que derivamos una percepción. Para mí eso es lo paranormal. Bueno, a través de eso, después de un tiempo de mi crecimiento, en la casa falleció una persona que en vida jugaba bastante conmigo, jugaba con mis juguetes. Era un señor que murió a la edad de 58 años. Ese señor se llamaba Parada Cuerpo. Lastimosamente, la persona que se dedica al mundo del alcohol, pues fallece de un cáncer, o esa persona murió de cirrosis. A la edad de 6 años fue cuando tuve mi primer contacto, y el contacto que tuve, para mí la experiencia fue bonita, porque el señor se acercó y lo primero que me dijo fue que le dijera a su esposa que él se encontraba en Boyacá recogiendo papa. El señor era boyacense. Entonces uno, pues en esa inocencia de la niñez, corrí y fui y le dije a mi madre: "Ma, que el señor Parada vino y me dijo que le dijera a su mamá, a su esposa, que estaba en Boyacá recogiendo papa". Mi mamá fue y le dijo a la esposa, y la impresión de ella fue: "Oiga, pues él ya está fallecido, lleva exactamente 3 años de haber fallecido, y que alguien tan pequeño venga y le diga eso y que le deje un mensaje muy claro a su esposa, pues eso es impactante". A través de eso ya empezaron a incrementar esos sucesos paranormales en la casa. Fue algo natural. Después dicen que las personas que tocan tal vez la muerte, de lo que me habla tal vez mi guía, una persona que viene con una misión específica acá terrenalmente, tiene que experimentar la muerte en su nacimiento. Entonces es una impregnación entre el mundo espiritual y la parte terrenal. Entonces lo que hablamos es del 6.º chakra, que es la parte de la evidencia o de la clarividencia. Entonces cuando se activa ese chakra, la persona se abre totalmente a la parte espiritual. Tal vez la palabra medium, como lo llaman o nos llaman algunas personas, yo creo que estaría mal dicha, ya que habemos personas, como nos catalogan muchos espíritus, unidades completas. Entonces a través de mi infancia empecé tal vez a tener temor, porque uno siente temor a la oscuridad, a lo que uno ve, a lo que siente, porque uno ya empieza a sentir esa esencia de espíritus que tal vez te pueden hacer daño. En ocasiones amanecía con chichones, con golpes en el cuerpo, y muchas veces mis padres eran citados en el colegio, más que todo mi madre, porque tal vez pensaban que era maltrato infantil. Cuando no era maltrato infantil, pasé por psicólogos, por psiquiatras, porque el rendimiento académico no era bueno. Y es feo cuando te mandan tal vez a un sitio determinado solo, te aíslan tal vez de las personas y tú no sabes por qué. Entonces cuando te asisten los espíritus y te hablan, y tal vez tú le hablas a los espíritus o te ven hablando a ti solo, pues las personas te van a catalogar que estás loco. Y es algo que tal vez me pasó a mí. A la edad de 8 años me llegó, pues para mí, un demonio. La mayor parte de esta clase de espíritus se personifican en niños. Este niño, pues le puse un apodo, le decía Lenton, y este niño me obligaba a prender la casa, a incinerarla. Entonces por causa de esto chupé fuete venteado. En algunas veces mi madre, más que todo, me corregía, y nunca pude lograr prender la casa como me lo obligaba. Incluso esta energía de este niño me obligaba a que dejara siempre la mitad del almuerzo, tuviera bastante hambre o no, me tocaba dejar la mitad del almuerzo. Si no lo dejabas, ¿qué pasaba? Me lastimaba. Me daba mucho miedo la parte del baño.
En la parte del baño siempre veía una mujer, esta mujer se llamaba Carolina. La mujer tenía una cortada desde la parte de acá del oído hasta la parte de acá no sé, el hueso que está acá, tenía una herida abierta. Y era la parte que más me daba miedo ir al baño, y prefería orinarme tal vez en la ropa interior y no ir al baño. O si iba a ir al baño tenía que ir acompañado, ya sea hubiera sido por mi hermana mayor o por mi papá o por mi mamá. Y en muchas ocasiones esta señora me lastimaba. Entonces cuando quería ir al baño, prefería tal vez hacer pataletas, pero que me acompañaran al baño. La casa donde habitaba o viví, la parte materna, era de 4 pisos. En cada piso vivía una familia distinta y en muchas ocasiones la casa la desocupaban inexplicablemente. Solo los únicos que vivimos 12 años allá de mi vida fuimos nosotros. Era tanta la actividad paranormal y tantos espíritus que veía allá. Veía ancianos, veía niños jugar en las escaleras. En muchas ocasiones veía cómo la bicicleta que yo tenía se desplazaba sola. El triciclo, la motocicleta pequeña, la primera motocicleta que yo tuve, la utilizaba un niño. Ese niño se llamaba Esteban. Y la motocicleta en las noches empezaba a moverse sola. En una ocasión escuché a mi hermana mayor decir que ella caminó por toda la cuadra, que es lo que llamaríamos un desdoblamiento, la desdoblar. Esa casa era muy terrorífica. Y cuando salía tal vez en la cuadra, tipo 6, 7 de la noche, veía bastantes espíritus que empezaban a llegar a la casa. Había una parte del segundo piso que conducía hacia un sótano. Muchas veces se me caían los balones allá. Se escuchaban cuando rodaban desde el tercer piso y caían al segundo piso. Y en ese entonces yo no estaba jugando. Entonces era como un llamado de algún espíritu que quería que bajara allá. Nunca me atreví a bajar allá, le tenía mucho miedo a ese sótano. Y siempre que me mandaban a comprar tal vez algo a la tienda, cantaba, me aprendí canciones cristianas, bajaba cantando las canciones cristianas del miedo que yo tenía. O muchas veces ahorraba plata y compraba bombillos para poner, siempre los bombillos me los fundían. O muchas veces la actividad más recurrente de estos espíritus es que el bombillo titilitea. Entonces cuando un bombillo titilitea es porque hay bastante actividad paranormal. A través de eso me daba bastante miedo. Entonces subía, bajaba corriendo, cantando canciones cristianas, orando. Hasta muchas veces le decía a mi padre, pues si acá me matan, pues te encomiendo mi alma, que era lo que, más que todo lo que le decía a mi padre cuando bajaba esas escaleras. Entonces a nivel de eso empecé a crecer. A los 12 años uno en su curiosidad en el colegio empiezan a experimentar tal vez que con el cuaderno, o utilizar el cuaderno con las tijeras, o utilizar que... A ver, sin pretender buscar enseñarle a las personas que van a ver esto, ¿qué es lo que lo del cuaderno con las tijeras? Claro que sí. Yo me acuerdo tanto que un día en el colegio vi unas niñas que cogieron un cuaderno argollado y le clavaron unas tijeras a ese cuaderno argollado y empezaron a invocar espíritus. Yo dije, bueno, pues yo soy espiritista, yo los veo, tal vez si yo me atrevo a poner mis dedos y tal vez si les ayudo un poquito, tal vez se pueda que llegue una actividad fuerte. En ese entonces habíamos en ese salón más un promedio de 28 personas, de las 28 solo habíamos 6 personas ahí utilizando ese cuaderno. Y fue algo curioso porque yo dije, no, yo quiero pues experimentar. Y puse mi dedo meñique con el dedo meñique de la otra persona. Y fue impresionante porque cuando puse el dedo lo que hizo fue el cuaderno moverse así duro y la puerta se cerró. Entonces como que uno al escuchar el impacto de la puerta, todos salimos corriendo. Entonces en ese colegio yo empecé a escuchar historias que hubieron niños que utilizaron tal la ouija. Y empecé como a buscar esas ramas, esas corrientes y a averiguar qué era acerca de eso. Entonces como que ya me empecé a meter más de lleno en este fenómeno paranormal. Entonces, hablando un poco de todas esas herramientas que se consiguen hoy en día, pues para lo que tú dices de las tijeras y el cuaderno, la tabla ouija y ese tipo de cosas, tú lo haces porque tú has venido muchos años, las manejas, las conoces, sabes lo que se da alrededor. Pero como cuando un niño, una persona
que no conoce este tema se mete con este tipo de cosas, ¿hasta qué punto puede llegar a afectar a esa persona, a esa familia o a ese alrededor que tiene? ¿Cómo lo afecta? Claro que sí, una persona que no tiene un conocimiento acerca de estos oráculos Machinai, realmente la tabla Ouija se le llama el tablero parlante. La persona que tal vez utiliza un tablero parlante y no tiene un conocimiento acerca de espiritualidad o acerca de los demonios siempre van a actuar como psicólogos. Entonces el demonio lo que va a hacer es examinar a la persona y mirar cuál es el punto o qué fractura tiene la persona, y es por donde ellos se meten. Tal vez algunas personas piensan que las velas que se colocan en una sesión de tabla Ouija, piensan que es lo que activa realmente la tabla. No, eso no es lo que activa la tabla. Lo que hace las velas es un círculo mágico, como lo utilizaban en la antigüedad los egipcios. Y repercute cuando la persona se altera tanto que tal vez en el tablero le salga la palabra muerte o vas a morir, y lo que hace el demonio o el espíritu que esté asistiendo a la sesión es tomar en posesión a la persona, y es lo que denominamos las posesiones. Entonces a través de eso repercute mucho, porque ya la persona empieza a hacer daño, la apariencia física de la persona empieza a cambiar totalmente. Entonces tal vez los ojos se le empiezan a hundir, se le empiezan tal vez a ver sus cuencas de los ojos, tal vez empieza a versele ojeras, la persona empieza a actuar extrañamente. Incluso han habido personas que se comen sus excrementos o se toman sus propios fluidos corporales. Entonces a través de eso, utilizar un artefacto sin tener un conocimiento espiritual acarrea muchas consecuencias. Entonces tal vez dice un dicho que la curiosidad mató al gato, y las personas que son curiosas y utilizan estos artefactos porque piensan que tal vez a través de un artefacto de estos puede tener un contacto con un abuelo o con un pariente. Eso es una gran mentira. A través de una Ouija no se tiene contacto con personas desencarnadas, se tiene contactos con demonios.